Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bueno, hoy quería compartir con ustedes un breve video, voy a tratar de hacerlo breve, donde para poder compartir con ustedes esta idea de que no estamos haciendo lo que vinimos a hacer, ¿no? La verdad que ya lo he comentado con ustedes en algunos videos, en algunos shorts en Instagram y demás, que vinimos a hacer otra cosa, ¿no? Y que estamos haciendo lo totalmente opuesto a lo que vinimos a hacer. Y la verdad que al principio, bueno, por lo menos en mi experiencia, a mí en principio también me costó muchísimo entenderlo y a veces cuando escuchaba esta idea no me cerraba. Es que lo que pasa es que la gran mayoría de la gente está muy ocupada con cosas materiales, con cosas del mundo material. Y claro, así no les queda tiempo para esto, que es observar la mente, empezar a darnos cuenta que no tenemos, no estamos sanos, ¿no? Eso es como que lo más importante, o lo ignoramos, no queremos verlo y lo dejamos para lo último. En general, la gran mayoría de la gente está ocupada en obtener más dinero, en conseguir un mejor trabajo. Hay mucha gente que también está dedicada a, no sé, a muchas relaciones sociales o que eso la hace sentir bien. Después hay mucha gente que también está destinada a ayudar a otras personas, o sea que su misión, cree que su misión es ayudar a otras personas físicamente, o sea, en el sentido de que tiene que poner el cuerpo para ayudar a otras personas. eh, pero también eso tiene que ver con la creencia que nosotros tenemos. Si creemos que el mundo es difícil y que la gente necesita nuestra ayuda, ¿no? Es como que vamos a seguir viendo eso y vamos a seguir viendo gente que necesita de nuestra ayuda. Pero lo que yo quería compartir con ustedes hoy es esta idea de que en realidad estamos muy confundidos sobre lo que hay que hacer. Sobre lo que hay que hacer para qué, para sentirnos bien. Significa que la gran mayoría de las cosas que hacemos es para obtener más dinero, para obtener más trabajo, para obtener, no sé, la conquista de alguien, para tener una mejor pareja, para tener más amigos. ¿Por qué? Porque es como que necesitamos encajar en este mundo, ¿no? Y si no tenemos eso, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que casarse a tal edad, hay que tener tantos hijos, hay que tener una familia, hay que, no sé, o sea, como para no sentirnos mal que la sociedad nos vea como bicho raro, ¿no? Y la verdad que lo que pasa un poco es que cuando uno arranca este proceso de desarrollo personal o proceso de desarrollo espiritual, te ven medio como bicho raro, porque ¿qué pasa? Es como que hay cosas que antes te atraían que ya no. Ya no te interesa tanto escuchar la música al palo, no te interesa tanto ir a bailar, estás más estudiando y la gente como que a veces hay personas que rechazan mucho eso, ¿no? Y, y la verdad es que te vas dando cuenta que en realidad lo que uno quiere es sentirse bien. En realidad, en el fondo, mucha gente busca más dinero, un mejor trabajo, una mejor casa, teniendo la expectativa de que eso le va a dar felicidad. A mí también en su momento yo decía, bueno, cuando consiga entrar, cuando era más chica, ¿no? Cuando decidí estudiar económicas y demás, decía, bueno, yo quiero entrar en una empresa buena y me la había puesto como objetivo. Y después cuando lo logré y estuve un tiempo y decía, no era tan así, es como que uno empieza a ver las cosas realmente como son. Y yo decía, ¿y la vida es solo esto? Ya me, cuando había tenido algunas malas experiencias ya a nivel laboral y ya otras cuestiones a nivel amoroso y demás, yo decía, ¿la vida es esto? ¿La vida está hecha solo para trabajar? Qué aburrido. O sea, yo decía, no, no puede ser, no existe que solo sea para trabajar. Y yo veía gente muy fanatizada como la plata con los viajes
Y yo decía, no puede ser que la vida sea solo trabajo, trabajo, y de la casa al trabajo, y cuidar los hijos, y cocinar, y lavar la ropa, y ordenar. Y yo decía, esto no puede ser así. Y cuando uno empieza a lograr ciertas cosas en el mundo material, se empieza a dar cuenta que en realidad no estaba tan bueno. Vos decís, uy, me propongo, qué sé yo, tener el trabajo que quiero, hago todo el esfuerzo, lo tengo, y uno tiene esa expectativa, ¿no? Eh, de que ese trabajo te va a dar esa felicidad que en realidad en el fondo querés. Y por eso hay mucha gente que también cambia de carreras muchas veces, porque en cierta manera se están tratando de encontrar a sí mismos, ¿no? Y eso es lo que pasa. Se están tratando de encontrar a sí mismos hacia afuera, pero en ese tratar de encontrarse a sí mismos hacia afuera se están perdiendo, ¿no? Es como que te estás perdiendo, te estás alejando cada vez más de lo que tenés que hacer. Y la verdad que yo recuerdo que al principio decía, sí, bueno, puedo tener trabajo, puedo tener una linda casa, puedo tener hijos, no sé, pareja, lo que sea, pero siempre como que había algo que no me cerraba, pues decía, siempre hay un problema, siempre hay algo por resolver. O sea, ¿de dónde vienen los problemas que tengo para resolver? ¿Por qué tanto problema? ¿No? Y ciertas cosas me fueron llevando a la reflexión. Lo mismo las cuestiones de salud, que como les he comentado, he tenido varios problemas de salud ya desde muy chica y no entendía por qué. Si uno nace sano, ¿por qué de repente, no sé, a los 4 años tenés una enfermedad? ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en mi mente que pasa que me enfermo? Y no lo entendía, o sea, todo este tema de la enfermedad y la salud fue algo que a mí me ayudó mucho a entender, o sea, fue el camino, ¿no? Y como les contaba también todo lo que tiene que ver con la parte sexual también, que para mí fue la verdad que fue un gran aprendizaje en mi vida, ¿no? Y, y lo que siento es que la gente no está haciendo lo que hay que hacer para estar bien. Todos están haciendo cosas para obtener logros materiales, o sea, logros y cosas que creen que les va a dar felicidad. Pero es muy fácil darse cuenta con un poquito de reflexión que eso no te va a dar. Lo que pasa que que para también dedicarle tiempo a la meditación, a la introspección, a observar tu mente, como yo digo, hay que ser valiente. Realmente darte cuenta de que todo lo que estás pensando está errado, está equivocado, de que realmente todo lo que pensás está mal, y en realidad es así, que casi todo lo que pensamos en un principio está mal y que por eso vemos un mundo totalmente negativo. Vemos como que el mundo está en tu contra, o sea, y eso es lo que pasa, que a veces tenemos como que proyectar eso en el mundo para poder verlo, porque no podemos verlo por nosotros mismos, no podemos cerrar los ojos y ver nuestros pensamientos. Em, y eso es lo que un poco quería decirles, ¿no? Que en cierta manera estamos todos enfocados hacia afuera, en vez de empezar a darnos cuenta qué es lo que nos hace sentir bien, que es tratar de primero trabajar nuestras emociones negativas, nuestras broncas, nuestras iras, nuestro enojo. Es que lo que pasa es que la gente toma como normal que alguien se enoje o no sé, rompe algo o tira algo o la persona grita. Ah, es normal, déjalo, bueno, ya le va a pasar. Y la verdad que no, no es normal. Cuando uno empieza como a poner el parámetro, como decir, no, la verdad que no, no quiero, no estoy sano. O sea, cuando uno, eso es lo que pasa, que de repente uno está en una situación y descontrola. Que a mí, por ejemplo, me ha pasado en algún momento de mi vida que, no sé, estar con alguien hablando, el otro grita y bueno, contenerme y de repente gritar. Y vos decís, ¿era el otro o era yo?
o el otro sacó algo dentro mío que ya tenía reprimido. Y esto es algo que pasa, que la gran mayoría de la sociedad está reprimida en muchos sentidos, no solo a nivel sexual, reprimida a nivel de también no quiere decir lo que piensa. Hay gente que, por ejemplo, puede ser que no te diga lo que piensa porque sabe que quizás eso te puede lastimar y ahí puede ser un poco más consciente, puede ser un poco empático. Pero hay gente que está reprimida por cosas tontas. O sea, hay gente que quizás quiere estar en otro trabajo y no, porque le inculcaron que tenía que estar ahí, está ahí en otro lado, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando uno reprime, es como que por algún lugar tiene que explotar. Pero estamos acostumbrados a ver las cosas como normales, cosas que no son normales. Entonces, cuando uno realmente empieza como a levantar la vara y decir, no, la verdad yo quiero estar sana, la verdad que no, no está bueno gritar. Y ni siquiera esto es una conducta, pero la verdad es que no quiero tener un sentimiento de odio hacia nadie. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa esto? Es cuando uno empieza a volver consciente, se empieza a dar cuenta que cualquier sentimiento de odio, aunque sea mínimo, pero mínimo hacia alguien, te enferma. Cuando uno se da cuenta de que vos decís, uy, me enfermo porque no es por el frío, por el cambio de clima, no es porque, uy, porque me acerqué a alguien y no sé qué, o no, en realidad es el odio que hay en tu mente. Todo el odio, toda la bronca que tenés reprimida en tu mente, que se forma, eh, eso se traduce en enfermedad. O sea, y si queremos decirlo sencillo, estamos enfermos porque somos personas que odiamos a todo el mundo. Y, y a veces, y la gran mayoría de las veces nos odiamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al no ser conscientes, estamos tomando decisiones también en contra nuestra. O sea, en contra de lo que nos hace bien. Cuando una persona se vuelve consciente, empieza a saber qué es lo que le hace bien. Empieza a darse cuenta de que quiere una mejor calidad de vida, de que tener pensamientos de odio hacia alguien no lo va a llevar a ningún lado, al contrario, le va a arruinar la vida. Y no estamos hablando de solamente tener una buena conducta, que eso es consecuencia de lo que hay en tu mente, eh, sino de realmente corregir todo eso. Entonces, lo que yo quería recalcar ahora es de que en realidad el trabajo que tenemos que hacer es hacia adentro, hacia empezar a darnos cuenta qué hay en nuestra mente. Obviamente que el principio del cambio empieza por forzar conductas que no hay en nosotros. Digamos que no somos personas amables con ciertas personas y bueno, empezar a ser amable, ¿no? Pero eso parecería fácil, pero a la gente también le cuesta. ¿Por qué? Porque ya con cambiar una conducta que no tengo, o sea, ser amable con alguien que no lo soy, la verdad que la gente te puede decir, ¿por qué? ¿Por qué voy a ser amable con alguien que no lo soy, que no quiero serlo? Y vos le decís, sí, la verdad porque eso va a molestar tu mente y al molestar tu mente en realidad te vas a dar cuenta de que en realidad para qué sentido tenía ser, no tratar también a esta persona. Es que en realidad la gente busca como excusas, ¿no? De decir, no, se lo merece o para qué lo voy a hacer. Pero en realidad es algo que es muy sencillo después, o sea, empieza a ser como algo muy sencillo. Y al principio el cambio siempre es a base de conductas y después uno dice, uy, tengo una conducta buena, pero mi pensamiento es horrible, mi sentimiento ni hablar. O sea, es como que uno dice, uy, solamente tengo una buena conducta y nada más, no me pidas más. Pero en la realidad es que cuando uno empieza a corregir su mente, se empieza a dar cuenta de que empieza a tener más bienestar. Y dice, o sea, tengo una buena conducta, mi pensamiento cambió, tengo un sentimiento diferente, en mi mente ya no hay tanta bronca y entonces decís, ¿y qué pasó? O sea, uno se empieza a dar cuenta de que en realidad va por ahí y entonces es como que uno eh,
se vuelve artista de su propia mente. Es como una cosa así, cuando uno corrige muchas cosas, después vas como al detalle, empieza a ir como al detalle, al detalle, al detalle, decís, quiero corregir esto, quiero corregir lo otro, ¿no? Y estos son los primeros pasos, esto es lo que son los primeros pasos. Después voy a ir aclarando un poco el video que subí hace unos días, creo que lo subí ayer, sobre los mecanismos del cuerpo, que fue algo que descubrí realmente que no sabía, que sabía que en teoría que teníamos los mecanismos del cuerpo en la mente subconsciente, eh, pero la verdad logré como tocarlos con mi mente, o sea, en cierto sentido figurado, pero después voy a aclarar un poco más porque ese video requiere como mucho más, más digerirlo, ¿no? Y poder poner en palabras. Pero bueno, seguimos con esto de que en principio cuando empezamos a mejorar, a querer mejorar, tenemos que empezar por las conductas. Convengamos que hay gente que también que cree esto de que el mundo es exterior. O sea, de que el otro está allá, yo estoy acá y yo estoy haciendo todo lo mejor que quiero, todo lo mejor que puedo y el otro es el que quiere perjudicarme. Esas son personas que ni siquiera se dieron cuenta todavía que el mundo es una proyección de su mente. Y que la verdad a veces es necesario que para esas personas que tengan que sufrir mucho para darse cuenta que la realidad que proyectan es producto de todo lo que piensan, ¿no? De todo lo que piensan, de todo lo que sienten. Eh, y bueno, cada uno está en su etapa. Después uno se da cuenta de que no es necesario corregir a nadie, que cada uno está en su etapa, ¿no? Y, y bueno, en cierta manera lo que pasa es que estamos equivocados. O sea, cuando uno empieza a darse cuenta de que el trabajo es hacia adentro, hacia su propia mente, deja de perder tiempo en otras cosas. Porque, ¿qué pasa? Uno se empieza a dar cuenta de que, dice, me saqué esta bronca que tenía. Es que hay gente que cree que también no es posible, ¿no? Y sí, me siento mejor. La verdad que me saqué esta bronca que tenía y me siento muy bien. Y vos decís, y bueno, entonces tengo que ir por más. Es que eso es lo que pasa, que uno hasta no limpiar toda su mente no ve las cosas como son. Está viendo todo distorsionado, todo tapado, creyéndose cosas que no son, viviendo miles de malentendidos del mundo material, porque generalmente la gran mayoría de las comunicaciones no son reales. Y viviendo de malentendido en malentendido, de fallas de comunicación, que la verdad que no tiene mucho sentido. Entonces la gente, la persona cuando empieza todo este proceso de desarrollo personal, se empieza a dar cuenta de que en realidad el trabajo es interno y es con uno mismo. O sea, eso es crucial cuando uno se empieza a dar cuenta de que puede empezar a resolver situaciones del mundo material sin ponerse en contacto con el mundo material. Es terrible, vos decís, wow, o sea, puedo resolver todo sin ponerme en contacto con el mundo material. Y la verdad que es así, porque uno se da cuenta que el verdadero trabajo es con uno mismo. De limpiar y de lograr volverse consciente. Porque ¿qué pasa? La conciencia necesita algo contra qué trabajar, ¿no? Y está el ego, que son un conjunto de creencias fijas que tenemos en la mente, que proyectan la realidad que vemos, ¿no? A través del ego, de las creencias, que son pensamientos que están fijos en nuestra mente, proyectan la realidad que vemos. Y para veces, a ver, en principio, para darnos cuenta qué hay en nuestra mente, lo que tenemos que hacer es también un poco ver qué es lo que hay hacia afuera. O sea, si vemos mucha locura, nos podemos dar cuenta que hay mucha locura en nuestra mente. Y en la medida que vamos limpiando nuestra mente, en la medida que nos vamos volviendo más conscientes, hay muchas cosas como que empiezan a desaparecer de la película.
Y uno dice, antes veía robos, ahora yo no veo. Antes veía gente no sé qué y ahora ya no la veo. O sea, es como que uno puede ir cambiando todo el tiempo la creencia, cambia la realidad. Porque la creencia es la que manda. Si vos crees que algo existe, va a existir. Y lo que pasa es que hay mucha gente que dice, no, yo creo tal cosa. Pero la realidad es que ya no lo estás viendo. O sea, si vos analizas tu mente, hay gente que dice, no, yo creo X. Está bien. Y se creen que realmente es así. Pero en realidad la mente subconsciente tiene Z. Tiene una creencia de Z. Entonces, lo que ven es Z. Y dicen, no, yo no sé por qué veo Z. O sea, y se enojan contra eso porque creen que no es realmente algo que creen. Lo que pasa es que para cuando uno empieza a profundizar en su mente subconsciente, se empieza a dar cuenta de lo que hay. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, hay cosas que no están resueltas dentro de la mente subconsciente. Es como que le perdimos el control y están ahí funcionando, activas, generando la realidad que vemos. Es un poco así, es como decir, bueno, las entraron a mi mente y proyectan, o sea, y ya no las domino, ya no sé qué tengo. Entonces, la realidad es que lo que tenemos que hacer es entrar en esa mente, observar lo que tenemos y empezar a trabajarlo. Entonces uno dice, uy, tengo bronca contra esta persona, uy, tengo bronca contra esta persona, uy, odio tal cosa, uy. Entonces, obviamente, no vas a estar sano, o sea, obviamente no vas a estar eh, sano mentalmente. Y por eso la gente a veces se distrae con un montón de cosas, con, no sé, con películas, con trámites, con compromisos, no sé, relaciones sociales, para evitar de manera inconsciente lo que tienen que hacer, que es observar su mente. Y por eso a veces el universo te tiene que forzar a ciertas situaciones, lamentablemente detrás del sufrimiento, para que te pongas a reflexionar. Por eso a veces hay situaciones que no nos gustan y que nos llevan a sufrir, pero que después de esa situación uno dice, bueno, a través de esa situación reflexioné. Reflexioné y me observé y me di cuenta que no estaba actuando bien, ¿no? Pero lo que pasa es que la voz de la conciencia siempre nos está hablando, pero no la escuchamos. Y he tenido yo en algunas situaciones donde hago actividades, ¿no? Y a veces la voz de la conciencia me dice, no, eso no está bien, o eso está bien, o no hagas esto. Y ahí pude observarme, ¿no? Es que en realidad la mayoría de la gente no hace eso. O sea, trabaja y la conciencia, escucha la voz de la conciencia y la tapa. Pero a veces el desarrollo de la conciencia también puede venir con trabajar hacia afuera. Es que en un tiempo uno puede hacer el trabajo hacia afuera y al mismo tiempo está trabajando internamente su mente. Por ejemplo, hay mucha gente que va al gimnasio y está haciendo algo físico y que puede ser que esté como observando su mente, pero es medio raro eso, ¿no? Hacer una actividad y estar observando su mente. Y eso es genial, en realidad es lo que deberíamos hacer si estamos haciendo todo el tiempo actividades del mundo material y no dedicamos ningún tiempo a nuestra introspección. eh, una de las cosas que podemos hacer, que eso también lleva práctica, es hacer como una especie de meditación activa. O sea, a medida que vamos haciendo actividades, nuestra conciencia nos va dando mensajes. Pero eso es cuando... lo que pasa es que eso sucede cuando la conciencia está más despierta. Al principio también sucede, pero lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, estás mandando un mail o estás haciendo una transferencia que no te corresponde o algo, ¿no? Y tu conciencia te dice, no, no está bien. Y vos decís, nada, tengo que hacerlo igual, chao, y lo haces. Entonces la conciencia siempre nos habla. Lo que pasa es que al principio es como algo muy leve, ¿no? Hasta que nosotros empezamos a darnos cuenta de que, bueno, empieza a tener más fuerza.
Y por eso mi recomendación es que empiecen con una meditación pasiva, que es esto de estar sentados con los ojos cerrados, pero no volverlo ritualista, ¿o no? O sea, hay gente que al principio para arrancar con este tema de meditación, que la meditación es observar lo que estás pensando, lo que pensás, lo que sentís, pero al principio la gente se fanatiza con esto de que tiene que ser así, con cierta luz, con una vela, con cierta música. O sea, tomen la esencia de lo que es la meditación. La meditación es la observación de los pensamientos, o sea, a través de la conciencia. ¿Qué queremos hacer? Despertar a la conciencia para que observe esos pensamientos, ¿no? Y al principio, para empezar a ejercitarse en eso, uno comienza con una meditación que yo llamo pasiva, que es estar sentado con los ojos cerrados y empezar a observar los pensamientos que te vienen a la mente. Y al principio sí, son 5 minutos y decir me quiero levantar, me voy. Después son 15 minutos, después es media hora, después son 40 minutos y después te das cuenta de que puedes estar un poco más. Después puedes hacerlo en varios momentos en el día, hasta que uno dice, bueno, yo empecé a fluir con eso y yo decía, yo quiero meditar mientras camino, meditar mientras hago actividades. Y así empecé como a observarme cada vez que hacía algo. Y, por ejemplo, hacía una actividad y mi conciencia me decía, está bien, está mal, ¿para qué tanto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, me cuestionaba. O sea, entonces es como que de repente decía, bueno, está bien, o meditando, o sea, o haciendo una actividad, me venía como pensamientos, ¿no? Pensamientos lógicos, ideas, y también en su momento se me venían pensamientos locos, que voy a decir, "No, ¿por qué?". Bueno, entonces ahí, cuando te viene un pensamiento que no es correcto, voy a decir, no, esto es de la mente subconsciente, esto es de mi ego, o tengo que matarlo. Pero la gran mayoría de la gente no se lo cuestiona, ¿no? La verdad que la gran mayoría de la gente no se lo cuestiona y no empieza por este camino de desarrollo personal. Entonces, yo lo que les sugiero es, obviamente que para el mundo material sí se necesita dinero, se necesita todo, pero no nos fanaticemos, o sea, que nos demos cuenta de que lo que nos va a hacer realmente sentir bien es entender cómo funcionan las cosas, entender cómo funciona nuestra mente y por qué estamos tan mal, o sea, por qué no estamos bien. Así que nada, no quería hacer un video largo, pero quería esto, ¿no? De darnos cuenta que el camino es hacia adentro, como les decía en el otro video, y que no esperemos buscar la felicidad en algo que es ilusión, como el mundo material, que es algo que se va a desaparecer, sino que vayamos realmente hacia nuestra mente, hacia a corregir nuestros errores, hasta hacia sentirnos bien y a volvernos personas más conscientes, personas que más libres, que empezamos a sacarnos el odio de esta mente para volvernos personas conscientes desde el amor, ¿no? Y no nos fanaticemos con todo el mundo material, que es todo espejito de colores, o sea, uno se da cuenta también de que, no sé, hasta las mejores vacaciones también después volvés y nada, tener que pagar esto, tener que pagar otro, o sea, toda una cosa, un mundo de locura. Creo que el mundo material también es como tan así para darnos cuenta de que no es para ahí. O sea, es tan así como loco. Hay mucha gente que está para ese lado, fanatizado y creyendo que es para ahí, que es justamente para eso. Para que te des cuenta que por ahí no es. Por ahí no es. El camino es hacia adentro, hacia corregir su mente, darnos cuenta de las fallas que tenemos y hacia volvernos personas realmente conscientes y libres.
Así que bueno, espero que les sirva la idea. Como les contaba en el video anterior, voy a estar seguramente subiendo videos en la semana. Y los fines de semana voy a hacer algo como más libre, saludándolos y bueno, algunas preguntas si les surgen. Los fines de semana en algún momento haré como algunos vivos para compartir con ustedes un rato. Así que bueno, les mando un abrazo grande, espero que estén todos muy bien y a seguir elevando en conciencia. Chau, chau.